Bueno muchachos, durante este video voy a partir del hecho de que después de los últimos videos ninguno de los estudiantes me ha vuelto a manifestar dudas sobre cómo se nombran los hidrocarburos, sobre el tema de la nomenclatura de los hidrocarburos, y vamos a continuar con la siguiente fase. Listo, para poder hacer esto es importante entender que ya vimos la parte fundamental, la parte básica de cómo se nombran los hidrocarburos, y ahorita para poder continuar con la siguiente fase vamos a unir dos cosas. Primero, todas las reglas que hemos visto sobre cómo se nombran hidrocarburos hasta el momento, y segundo, vamos a volver a unos conceptos fundamentales que se vieron cuando aún estábamos en el colegio, cuando estábamos aún pues viendo clases presenciales sobre la introducción al tema de los hidrocarburos. ¿Listo? ¿Por qué necesito volver sobre esos conceptos? Porque durante esta segunda fase ya no vamos a estar nombrando los hidrocarburos básicos, que son los alcanos, sino que vamos a pasar a nombrar a hidrocarburos que son de tipo alqueno y alquino. ¿Vale? Entonces para esto necesito que ustedes mismos vuelvan sobre los apuntes que se tomaron en los cuadernos para que se sitúen específicamente en la parte que voy a retomar, y así poder seguir con lo que corresponde a las siguientes fases de este tema y del desarrollo de este tema. ¿Vale? Entonces durante este video vamos a ver cómo se nombran los alcanos y los alquenos. Es un poco más simple teniendo en cuenta que la base ya está arraigada, que la base ya está trabajada, es decir, la base respecto a cómo se nombran los hidrocarburos, porque más adelante el tema sí va a empezar a complicarse un poquito más. Para poder entender cómo va a ser la nomenclatura en esta nueva fase, tenemos que volver a los conceptos básicos que les estaba comentando. Entonces, si alguno no tiene copiado este mapa conceptual en su cuaderno, faltó ese día, o por el contrario, de pronto, si se trata de ciclos, no recuerdo muy bien si con ciclos alcanzamos a copiar ese mapa conceptual o no. Dado el caso, quien no lo tenga, por favor lo copia. Entonces, los hidrocarburos se dividen en dos grandes categorías, alifáticos y aromáticos. Bien, que a su vez esas dos categorías se van a subdividir. Por una parte, los aromáticos, los que están en la parte de abajo, se dividen en monocíclicos y policíclicos. Luego vamos a entrar a estudiar un poco mejor este tipo de hidrocarburos aromáticos. Pero por otra parte, los de arriba, los alifáticos, se dividen en acíclicos y en alicíclicos. Bien, entonces, los alicíclicos, es decir, los de arriba, se dividen en tres subcategorías que serán los alcanos, los alquenos y los alquinos. Estos son los que nos vamos a centrar en este momento para poder comenzar a hacer la nomenclatura de los otros tipos de hidrocarburos. Y los alicíclicos se dividen en cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Bien, ahora, de todo este mapa conceptual, hasta el momento los únicos hidrocarburos que hemos estado nombrando son los de tipo acíclicos, es decir, alcanos, alquenos y alquinos. Pero de los ejercicios que hemos hecho y de las clases que hemos visto, únicamente hemos visto alcanos. Es decir, que si ustedes se fijan, nos falta ver alquenos, alquinos, pasar a ver los hidrocarburos alicíclicos, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, y así hasta llegar a los aromáticos también. Es decir, nos falta muchísimo. Eh, la razón por la cual nos falta tanto es porque necesitaba, y ya les había dicho, que ustedes entendieran muy bien las bases de cómo se nombraban los hidrocarburos, eh, las bases fundamentales para poder partir de allí hacia lo demás. Si eso no se estudiaba con el rigor que lo hemos hecho, créanme que no vamos a poder seguir adelante. Entonces, hemos visto solamente los alcanos. Vamos a empezar a partir de este video a nombrar hidrocarburos de tipo alquenos y alquinos. Para poder diferenciar entre los alcanos, los alquenos y los alquinos, vamos a fijarnos primero que todo en su nombre. ¿Por qué? Porque su nombre desde ya nos va a dar pie a cómo vamos a nombrar los hidrocarburos. Hasta el momento todos los hidrocarburos que hemos nombrado, valga la redundancia, terminan en ano, si lo recordamos. Entonces estaban los hidrocarburos metanos, heptanos, nonanos, hexanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿por qué terminaban en ano? Pues porque eran alcanos. Ahora, todos los hidrocarburos
de tipo alqueno y de tipo alquino ya no van a nombrarse con la terminación de los alcanos, obviamente, sino que esa misma raíz de los cuadros que hemos visto, met, et, but, prop, pent, ex, toda esa raíz que nos va a dar pie a pentano, hexano, heptano, ahorita lo vamos a convertir a hepteno, hexeno, penteno, dependiendo del número de carbonos que tenga. Es decir, funciona de la misma forma. Según el número de carbonos que tenga, contamos la cadena principal, pero ya a la cadena principal, es decir, la cadena más larga, ya no se le va a nombrar en ano, sino en eno o en ino, dependiendo de si se trata de alquenos o alquinos. ¿Cómo vamos a saber si son alquenos o alquinos? A partir de lo siguiente. Cuando veíamos los alcanos, recordemos, eran enlaces simples. Toda la cadena del hidrocarburo está unida con enlaces simples, que son la rayita que siempre hemos puesto para separar un carbono de otro carbono. Entonces, el ejemplo de los alcanos, encontramos CH3 unido con otra partícula de CH3, lo que hacía un enlace simple. Abajo encontramos la representación de Lewis de un carbono con 3 hidrógenos para una partícula de CH3 unida a otro carbono de 3 hidrógenos, es decir, unido a otro CH3. Entonces, si encontramos en el centro de la representación de Lewis de donde se está uniendo un carbono con el otro carbono, solamente están compartiendo 2 electrones, por lo tanto, era un enlace simple. Cuando vamos a los alquenos y los alquinos nos vamos a dar cuenta que la diferencia con los alcanos es el tipo de enlace que los une. A los alquenos los une enlaces dobles, es decir, en este caso sería CH2 unido con un enlace doble a otra partícula de CH2. Si vemos en la representación de Lewis por qué es un enlace doble, nos damos cuenta que cuando el carbono solamente tiene 2 hidrógenos que lo acompañan en su partícula, necesita automáticamente que el electrón que está sobrando, que no se está uniendo con otro hidrógeno, se una con el otro carbono a través de un enlace doble para que pueda cumplirse la ley del octeto, es decir, que el átomo esté nivelado con 8 electrones en su última capa de valencia. Entonces, si nos damos cuenta, contando los electrones del hidrógeno, entonces tenemos que habrían 2 electrones, 4, 6 más los 2 del otro carbono, sería un total de 8 electrones. Bien, ahí lo podemos ver en la representación de Lewis. Y por último, los alquinos se unen entre ellos a partir de enlaces triples. En este caso, el ejemplo que nos dan es CH unido a otra partícula de CH a partir de un enlace triple. Y abajo encontramos la representación de Lewis. Funciona de la misma forma. Para que un carbono se pueda nivelar teniendo solamente un hidrógeno cerca, entonces se tiene que unir con el otro carbono a partir de un enlace triple, para que así los carbonos entre los cuales se está uniendo, los electrones a través de los cuales se están uniendo con el otro carbono, los encontramos en el centro de las dos de la representación de Lewis. Sería un total de 6 electrones, 3 de cada uno de los carbonos, y unido con el electrón del hidrógeno nos daría un total de 8 electrones para cada uno de los carbonos, es decir, estarían nivelados por la ley del octeto. Para nombrar las cadenas de hidrocarburos que contienen alquenos y alquinos, vamos a partir de los pasos que ya estamos haciendo cuando estábamos nombrando las cadenas de hidrocarburos antes, es decir, las cadenas de hidrocarburos con alcanos. Entonces, primero que todo vamos a buscar la cadena principal o la cadena más larga. Por un lado podemos encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, un hexeno. Hexeno, ¿por qué? Porque recordemos que en este caso tenemos un enlace doble aquí, es decir, de entrada ya nos están diciendo que no son alcanos, sino que hay un alqueno incluido, por lo tanto ya no tendremos la terminación en ano, sino en eno. Podría ser un hexeno dejándonos aquí un metil y un etil agregados a la cadena principal. Pero entonces si contamos, también podemos encontrar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos dejándonos 2 metiles
anexados a la cadena principal. En este caso esta es la mejor opción, nos damos cuenta es la opción de cadena más larga, entonces ya tenemos nuestra cadena principal. Ahora, el segundo paso va a ser enumerar, pero desde ya cuando encontramos alquenos o alquinos incluidos en la cadena principal, ya se nos va a dar una pequeña pista, que es que cuando vamos a enumerar tiene que ser desde el extremo más cercano al enlace doble o triple que encontremos. Entonces, localizamos el enlace doble aquí y desde ya pues visualmente ya podemos darnos cuenta qué extremo está más cercano, pero igual vamos a contar. Podríamos empezar por acá, 1, 2, 3, dejándonos el carbono que tiene el enlace doble en el número 3, o podríamos contar desde el otro lado, 1, 2, 3, 4, dejándonos el carbono que tiene el enlace doble en el número 4. Evidentemente, si nos dicen que el extremo más cercano al enlace doble o triple, en este caso sería la opción iniciando por la parte de abajo para que tengamos el carbono con el enlace doble en el número 3. Entonces vamos a numerar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? El carbono con el enlace doble va a estar en el número 3. Entonces, recordemos que lo último que vamos a poner es el nombre de la cadena principal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a localizar qué tipo de partículas de hidrocarburos encontramos anexados a la cadena principal. Encontramos un metil y encontramos dos metiles. Entonces, en este caso, recordemos que cuando encontramos más partículas del mismo hidrocarburo anexados a la cadena principal, como en este caso que estamos encontrando dos metiles, lo vamos a nombrar como dimetil. Si encontráramos tres sería trimetil. Entonces en este caso dimetil, dos metiles y la cadena principal. Ahora, tal como lo veníamos haciendo, decimos en qué carbono de la cadena principal están los hidrocarburos que están anexados. En este caso sería en el número 3, en el número 5. Entonces podríamos 3.5, porque ambos tienen la misma partícula, es decir, ambos tienen metiles, guión dimetil, porque hay dos metiles, dimetil, y ahí sí ponemos el nombre de la cadena principal, pero para poner el nombre de la cadena principal vamos a indicar en dónde está el enlace, en este caso el enlace doble, que decíamos que está aquí en el carbono número 3, entonces pondríamos 3,5, es decir, en el carbono 3 hay un metil, en el carbono 5 hay otro metil, para un total de 2 metiles, 3,5 dimetil. Y antes de poner el nombre de la cadena principal, también tenemos que poner el número del carbono en el cual se encuentra el enlace doble, en este caso, para poner 3 hepteno. Recordemos que termina en eno porque se trata de un alqueno. Entonces el nombre de este hidrocarburo tal como aparece aquí sería 3,5 dimetil 3 hepteno. Aquí encontramos un ejemplo de una cadena de hidrocarburos ahora con un alquino. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene un alquino? Localizamos visualmente de forma inmediata si hay enlaces triples. En este caso encontramos un enlace triple, así que ya sabemos que se trata de un alquino. Listo. Ahora, al igual que como estábamos haciendo ahorita, vamos a localizar la cadena más larga para saber que esa es la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por un lado para que nos quede un metil y un etil, o dado el caso podemos también encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para que nos quede dos metiles allí. Entonces automáticamente ya podemos descartar la cadena de 8 para quedarnos con la cadena de 9 carbonos. Ahora, una vez que localizamos la cadena de 9 carbonos,
vamos a proceder a enumerar estos carbonos. Recordemos que lo que nos dice la regla cuando encontramos alquinos o alquenos es que tenemos que enumerarla desde el extremo que sea más cercano al carbono que tiene el enlace doble o el enlace triple en este caso. Si empezamos por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, nos quedaría el carbono con el enlace triple en el número 5. O si lo hacemos desde el otro lado, vamos a encontrar el 1, 2, 3, 4, el carbono con el enlace doble, el enlace triple, perdón, en el número 4. Así que en este caso es mejor empezar desde este extremo. Entonces, ya sabiendo que se trata de una cadena de hidrocarburos con 9 carbonos, lo único que nos queda es empezar a nombrar los hidrocarburos que están unidos a la cadena principal. Entonces, perdón, me perdí acá, 7, 8 y 9. Obviemos que mis números son feos y poco entendibles, pero ustedes se ubican en que es una cadena de 9 carbonos, que el carbono que tiene que tiene el enlace triple está en el número 4 y que encontramos, al igual que en el ejemplo anterior, dos metiles unidos a la cadena principal. Ahora solo nos queda reconocer en qué carbono están las ramificaciones, en este caso en el carbono número 3 y en el carbono número 7. Entonces, teniendo en cuenta que las partículas o los hidrocarburos que están unidos a la cadena principal ambos son metiles, entonces ya sabemos que lo podemos nombrar como 3.7 dimetil y ya ponemos el número en el cual se encuentra. Recuerden, antes de poner el nombre de la cadena principal, ponemos el número en el cual se encuentra el carbono que tiene el enlace triple en este caso. Entonces ponemos 4 y ponemos no nino. ¿Por qué no nino? Porque ya no se trata de un alqueno, sino de un alquino, porque tiene un enlace triple. Listo, recordemos, enlace doble, alqueno, enlace triple, alquino. En este caso se trata de un enlace triple, es decir, terminaría en ino, para que la nomenclatura completa de esta cadena de hidrocarburos sea 3.7 dimetil, porque son dos metiles que están aquí, 4 nonino. No olvidemos los guiones, eso. Y ese sería el nombre para un ejemplo de una cadena que tiene un hidrocarburo de tipo alqueno, el ejemplo anterior, y este de tipo alquino. ¿Listo? Ya aquí empezamos a avanzar un poquito más en todo el tema de la nomenclatura. La parte buena con esto es que ya sabemos desde dónde tenemos que empezar a contar, en este caso desde dónde tenemos que empezar a enumerar, porque lo que tenemos que localizar es en dónde se encuentra el enlace doble o el enlace triple, para saber que a partir de ese extremo se empieza a contar. Vale, muchachos, eso es todo por esta clase. Creo que ya la próxima semana sí les voy a dejar un taller a partir de esto que estamos viendo aquí y de lo que veamos en el siguiente video. Cualquier duda, les recuerdo, escríbanme por interno si hay alguna duda con respecto a estos ejemplos que se trabajaron hoy. Por favor, me escriben por interno para poder ayudarlos.